¿Usted ha tenido alguna vez la sensación de que no le iba a volver a salir nada con gracia? Y esto es como con las mujeres. El verdadero conquistador no es el que las consigue después de tanto insistir, sino el que hace que ellas se acerquen. Sí, claro. ¿Y eso cómo se hace? Hay que relajarse. Y después las canciones vienen solitas a vos. Mauricio, entonces no te importa dejarme unos pesitos para la nafta. No, claro. En 3 días te los devolveré. No hace falta. ¡Dígame! No puedo. Sí, por favor. Pero que no llevo bañador. Que no voy preparado. ¿Cómo? No me diga que mis calzoncillos no sirven para exhibirlos. Oh. ¡Hala, venga! Que no se diga. Pero tú sabes que los españoles nos convertimos en cocodrilos en el agua. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí, que nací para escapar. ¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí, a veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, Viday, me voy llorando, y sin que nadie lo sepa, Viday, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, Viday. Soy peregrino, de un sueño lejano y bello, Viday. Soy peregrino. Porque quiso cantar, cantó. Buen día, mis queridas fisuras. Aquí estamos en una nueva entrega de este programa de Encuentro Cultural en Canal Red. Y hoy tenemos el honor de contar con nosotros al director de una de las películas que más me han conmovido en los últimos tiempos, La Estrella Azul, la historia de Mauricio Aznar, uno de los más icónicos músicos de la música aragonesa. Bienvenido, Javier Macipe, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, entro a saco. La primera pregunta, ¿quién es Mauricio Aznar y por qué merece una película o varias? Mauricio Aznar es un músico que fue especialmente conocido en su faceta de rock and roll. Él fue líder de una banda así muy de culto que se llamaba Más Birras. En un momento dado de su vida dio un giro por un viaje que hizo por Argentina y fundó otro proyecto que se llama Almagato, pero sobre todo se inició una especie de cruzada quijotesca para traer el folclore que había conocido en el interior de Argentina, una música muy desconocida porque de Argentina ha llegado mucho más el tango, ¿no? Y merece una película porque para mí representa al artista en el estado más puro. O sea, es un tío que renunció al éxito cuando lo tuvo ahí, cuando su banda estaba sonando en los 40 principales, y de alguna manera casi el haber hecho una película es una transgresión del biopic, ¿no? Porque los biopics siempre tratan de las personas que llegaron a ser muy famosas y entonces se hace una película pensando en llegar al público de esos artistas, ¿no? En este caso hablamos de alguien que precisamente renuncia al éxito y que en esas apuestas pues hay condensada toda una visión del mundo que merece contarse. ¿En qué momento se unen los caminos de Javier Macipe y Mauricio Aznar? Quiero que me cuentes un poco esa intrahistoria, no tanto cuando tú conoces a Mauricio a nivel musical, sí, sino esa intrahistoria con su madre, que es muy mágica. Pues cuando yo tenía 18 años hice un cortometraje, uno de mis primeros cortos,
que quería incluir la canción Apuesta por el Rock and Roll, que es una canción que hicieron muy famosa luego Héroe del Silencio y Enrique Bunbury, ¿no? Y bueno, le pedí permiso, le invité a ver el cortometraje y ella vino, lo vio y luego me dijo que quería comentarme algo, me citó en su casa. Para mí fue como un poco como ir a casa de la madre de Elvis, ¿no? Y me dijo que había tenido una conversación con Carlos Saura, que Carlos Saura le había dado la idea de que a lo mejor se podía hacer una película sobre la historia de sus hijos. Saura hizo muchos documentales sobre música, ¿no? Y entonces, bueno, por lo que fuera no se entendieron y me dijo que quería que la hiciera yo, que en ese momento estaba estudiando primero de cine y claro, no me veía capacitado, pero ya iniciamos una relación muy bonita de años, enviándonos cartas y visitándola de vez en cuando. Y bueno, hace 10 años ya digamos que me consideré que estaba preparado para empezar a escribir el guión y ahí empezó todo el proceso larguísimo de La Estrella Azul. Pero todo fue a raíz de pedirle permiso para poner una canción en un corto. Hermoso. Claro, pues puede verse como un regalo o como una condena si no eres capaz de hacerlo, ¿no? En plan de, "Joder, vaya reto que me ha mandado", ¿no? Además, su madre, ¿sabes? Es verdad que cuando te hacen un encargo así prácticamente no puedes elegir. Claro, claro. Porque es una historia muy dramática, la que no podemos hacer spoiler, pero bueno, es una historia muy triste que hay alrededor de sus hijos. Y claro, que una madre te diga, quiero que con todo esto lo conviertas en algo artístico, y yo que además era muy seguidor de la música de él, pues directamente no tienes nada que pensar. Te toca hacerlo y en realidad ha sido una gran suerte que hubiera ese encargo detrás, porque luego la película tuvo muchos inconvenientes y digamos esa responsabilidad es lo que en los momentos duros me hizo tirar para adelante, o cuando ha habido a veces cierta discusión con los productores por algún asunto, pues yo tenía de mi lado el hecho de tener ese encargo de la madre que me hacía tener que tener un plus de, no sé, como de honradez o de pureza en todo esto. Te la agarro ahí porque precisamente, ¿no? Como más en el proceso de llevarlo a cabo, dijiste no sé dónde, creo que era en el Heraldo, una frase así como muy provocativa, ¿no? Que era como, haremos La Estrella Azul y se hablará de que la hicimos y de cómo la hicimos, ¿no? Entonces, cuéntame un poco todo el proceso desde que arrancaste con la idea hasta que por fin ahora ya se ha materializado en festivales y eso, pero por fin llega a los cines, ¿no? O sea, ¿qué obstáculos has tenido que superar con una pandemia de por medio también? Bueno, hay como dos fases, ¿no? Una hasta que empiezas a rodar, que ahí tú empiezas a investigar, escribo un guión, tiene las dificultades artísticas que tiene cualquier guión, con la dificultad añadida de que era el primero que escribía. Entonces, ahí hubo todo un proceso de cómo universalizar una historia, porque es una película que no está pensada, como decía al principio, para la gente que era seguidor de Más Birra, ni siquiera para la gente que es especialmente melómana, ¿no? Y el reto estaba en cómo me documento para ser fiel a la historia, pero luego encuentro el punto de equilibrio con cosas ficcionadas para que pueda interesar a cualquiera. Eso fue complejo en sí mismo. Y luego llega el momento en que ese guión tienes que conseguir que una productora decida apostar por ello, conseguir financiación, y eso es muy complicado, también para una primera película especialmente. Ahí eran todo puertas cerradas, ahí tuvo un papel clave Enrique Bunbury, que fue una de las primeras personas que leyó el guión y que tampoco es que hiciera nada muy concreto, pero sí que me dio una especie de apoyo espiritual, de autoestima, que ya iba de otra manera a las productoras. Y bueno, ahí conseguí primero productora en Argentina, en un viaje que hice así a puerta fría llamando productoras. Después vinieron los productores de España, que ya habían coproducido con el de Argentina. Y bueno, todo eso que te resumo ahora en 5 minutos fueron años. Fueron a lo mejor 4 o 5 años. Escribir el guión, documentarme, buscar producción, luego buscar la financiación. Y ya llegó el momento en que empezamos a rodar, hace 4 años, y al tercer día de rodaje llegó la pandemia. Imagínate qué suerte, ¿no? Una película llena de escenas de conciertos. O sea, conciertos en directo, con cientos de extras y rodada entre 2 continentes, entre España y Argentina. Entonces tuvimos que estar parados un montón de tiempo. Al principio parecían meses, luego era 1 año, 2 años, 3 años parados. Y en uno de esos momentos es cuando llega la entrevista esta que dices, porque en uno de los viajes que hice a Argentina pensando que íbamos a rodar, y tuve que volver sin película porque se sumó a esto la inflación de un país con una economía muy inestable y tal. Volvimos y ya los productores dijeron, mira, es que esto no lo podemos hacer, es imposible hacer esta película en esta coyuntura mundial y todo, ¿no? Y ahí yo estaba convencido de que todos los elementos importantes, que son los que no se pueden medir por el dinero, ya los teníamos.
decir, habíamos encontrado un reparto implicadísimo, cuya mayor motivación no era cobrar un sueldo más alto o más bajo. Teníamos un equipo también muy implicado, habíamos encontrado las localizaciones, teníamos un guión maravilloso, habíamos ensayado, teníamos los derechos de la música, no sé, es como la sensación de tener toda la leña puesta y que solo faltara prenderle fuego, ¿no? Lo que pasa es que las películas normalmente se hacen de una manera en la que se le concede mucha importancia no a lo que se pone delante de la cámara, sino a lo que está detrás, ¿no? A las cámaras, a los camiones, a los caterings, a los hoteles. Y yo intenté explicar y transmitir que era muy importante más lo que se ponía delante y que lo otro era cuestión de observar, interferir poco y se podía hacer con un equipo más pequeño. Y bueno, en esa batalla ahí por que se entendiera esta visión, al final lo que hicimos fue rodar una parte para demostrarlo, digamos, ¿no? Para que los productores no fuera una idea sobre el papel, sino dijimos, vamos a rodar algunas escenas con un equipo más pequeño. Y lo que nos dimos cuenta todos, y estuvieron de acuerdo los productores, es que no solo no perdía nada la película, sino que ganaba. Y te hablo incluso de en escenas espectaculares, no en escenas así intimistas. Hay una escena, sin hacer mucho spoiler, que aparece una orquesta entera que toca en directo, de más de 30 músicos, en un plano secuencia muy largo y tal. Esa escena la rodamos con un equipo muy pequeño y ahí demostramos, haciendo esa escena, que si eso se podía hacer así, hay muchas más cosas que se podían hacer así. Y de alguna manera acabamos siendo más fieles al espíritu de lo que la película habla, que es un viaje de lo industrial a lo artístico más esencial. ¿Alguna vez te planteaste desistir? Sí, hubo un momento en el que cuando estaba en Argentina ya los productores dijeron que esto no se podía realizar. Y estaba habiendo muchas tensiones y fricciones, especialmente con el productor argentino, que yo defendía esta manera de hacer la película y básicamente me decía que yo no sabía hacer películas. Y es verdad y tiene razón, él tiene una trayectoria de muchas películas y yo de muy pocas. Ahí hubo un momento que dije, es que estoy harto de luchar, ¿sabes? Pero volví a España. Y lo que pasó es que cuando le fui a comunicar a algunas personas que la película no se hacía, en algunos casos directamente no me atreví. Y dije, bueno, ya se lo diré más adelante. Iba ya a decírselo a la madre de Mauricio y no me atreví a decírselo. Y en otros casos se lo dije a algunos amigos, familiares, y es que la respuesta era no aceptarlo. Decían, mira, que no, o sea, sé que vas a encontrar la manera de hacerla, no me lo creo. Exactamente. Y de hecho me decían, es que aunque la hagas con el teléfono móvil, pero si tienes todo para hacerla, ¿cómo no lo vas a hacer, no? Entonces al final, pues fue como no lo querían escuchar, pues tuvimos que hacerla. El papel de Mauricio lo hace Pepe Lorente y hace un papel increíble, formidable. Y sé que has tenido una estrategia singular a la hora de encontrarle a él. Hablemos un poco de eso, de cómo lo has montado el casting para encontrar al protagonista. Pues para mí era muy importante que se tocara en directo. Partimos de ahí, ¿no? De que para mí el cine no debe ser una especie de teatro grabado de representación, sino que tiene que ser, es un arte mucho más de la presentación, o sea, de que el cine nace documental. Las primeras películas de la historia del cine son la salida de Obreros de la Fábrica, aquí la salida de Misa del Pilar, y entonces para mí eso era un pie forzado obligatorio, con lo cual yo estaba dispuesto a encontrar músicos a los cuales enseñáramos a actuar o actores, pero los actores tenían que ser capaces de tocar. Entonces vimos miles de personas, hicimos casting en todo tipo de lugares, micrófonos abiertos, en todos sitios. Y al final apareció Pepe, que tenía muy buenas cualidades, tocaba muy poco la guitarra, sabía 2 o 3 acordes, pero tenía muy buenas cualidades. Aprendió, ¿eh? Sí, no sabía hacer ningún acorde con cejilla, por ejemplo. No sabía tocar ninguna canción entera, o sea, sabía juguetear con la guitarra, madre digamos, mía, ¿no? Pero tenía muy buen oído, afinaba muy bien, cantaba muy bien y sobre todo estaba muy motivado porque para él, siendo actor, tenía una motivación mayor que algunos de los músicos para los cuales hacer una peli es una cosa especial, pero es una rareza porque su trayectoria va por otro lado. En su caso, hacer un protagonista así. Entonces, nada, le pusimos profesores los mejores, montamos una banda real para que ensayara un repertorio grande, repertorio que no aparece en la película. Es decir, que yo le dije, mira, tienes que ser capaz de una semana antes del rodaje dar un concierto completo. Y esa es la prueba del algodón de que realmente te has convertido en músico. De canciones de Mauricio. De canciones de Mauricio y de canciones argentinas, en realidad, así un poco variado. Y hubo mucha fricción porque él
lo que quería era trabajar según sus métodos, era pues prepararse el guión, analizar las escenas, profundizar el pasado del personaje, ese tipo de cosas. Y para mí eso era muy secundario. Pensaba que si conectaba con la voz y las canciones y tal, como que mágicamente todo lo demás aparecería. Y ahí en ese tira y afloja estuvimos todo el tiempo, pero yo creo que al final el resultado habla por sí solo. Sí, al final era una mezcla de ambos, ¿no? Es la clave. Sí, y al final también yo creo que esta película tiene algo bueno, es que tiene su propia personalidad él. Es decir, respeta muy esencialmente a Mauricio, pero también canta teniendo su propio carisma, y eso es algo que muchos biopic tienen la sensación de que el que está ahí es simplemente un imitador, sin alma, y a veces tienen algo de ridículo. ¿Él es aragonés? No. Sí. Vale, digo, porque sale ya el acento aragonés, ya lo Sí, clavado sí, también. no, eso era importante. Bueno, algunos de los que salen en la película que no son actores porque, son la familia Carabajal. La película se puede ver desde el papel protagonista de Mauricio Aznar, pero también perfectamente puede verse como un retrato de una familia muy especial, que es la familia Carabajal. Entonces te quiero preguntar, ¿por qué tú decides que sea exactamente ese lapso de tiempo de la vida de Mauricio el que quieres captar? ¿Y cómo recibe la idea la familia Carabajal, que además muchos de ellos se interpretan a sí mismos en la película? Fue un proceso bastante natural y progresivo. O sea, yo fui a Argentina a repetir el viaje de Mauricio hace 10 años. Allí me encontré yo con los Carabajal y lo primero que hice fue entrevistarles para ver cómo había sido esa historia original, ¿no? Me hablaban muy sorprendidos de lo que fue ese rockabilly que aparece en los años 90 en mitad de Argentina, en una provincia por la que no pasa un turista nunca, y que quería aprender chacarera, ¿no? Que es un folclore que, como digo, aquí no se ha escuchado mucho. Ahora sí, ¿no? Un poco más. Ahora hay muchos grupos que hacen, bueno, y pues Enrique Bunbury ha hecho chacareras, o Jairo de Pedro, bueno, hay sí, mucha más mezcla ahora que antes, pero Mauricio fue muy pionero en ese momento. Entonces, cuando fui recorriendo esos espacios, que aún a día de hoy a mí me miraban un poco como un extraterrestre en Santiago del Estero, de qué hace este tipo con patillas, que también es un look que ahí no se lleva, queriendo hacer una película. Y entonces decía, es que realmente esa imagen, ¿no? Ese rockabilly plantado en medio de una estación, buscando, preguntando dónde vive Carlos Carabajal, que era un anciano folclorista en horas bajas, muy conocido por sus canciones, pero que vivía muy humildemente, decía, eso tiene una fuerza enorme, ¿no? Como imagen. Luego ya fui descubriendo todas las renuncias que implicó el que Mauricio, por hacer ese gesto de hermanamiento con Latinoamérica y para traer esa música, tuvo que endeudarse, tuvo que renunciar a muchas cosas, y entonces ahí me di cuenta que no solo la imagen y digamos lo icónico y lo bonito que tiene ese viaje, sino la trascendencia de ese viaje es de lo que tenía que hablar la película, de cómo una renuncia al éxito material que hizo que él muriera en un relativo anonimato y tal, tiene la repercusión de que hoy, 20 y tantos años después, estamos hablando de él por todas partes. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo recibieron la familia Carabajal cuando tú le dijiste que querías hacer una película y que salieran ellos? Son muy naturales ellos, tienen su vida, va por otro lado, que no es el cine. Entonces, me acuerdo cuando con Cuti Carabajal, después de hacer una especie de casting, por decirlo así, era un casting encubierto, porque era cuestión de que Pepe fue a Argentina, estuvieron compartiendo, tocaban la guitarra, en algunos momentos empecé a sacar una cámara para grabar, en algunos momentos le decía, ¿qué tal si dices esto o lo otro? Pero era casi seguro que lo iba a hacer él, porque era muy difícil encontrar a otra persona que tuviera esas características de ser un anciano parecido a Carlos, que mejor que su hermano, ¿no? Entonces, cuando se lo dije, me dijo, bien, bien. Y ya está. Sí, o sea, yo fui como, le invité a cenar, he pensado que quiero que hagas de tu hermano en una película, coproducción con España. Te lo pensaste muchísimo en casa, ¿no? Cómo se lo ibas a plantear. Sí, pensando que que se iba a emocionar o algo. Y básicamente le pareció bien y siguió pensando lo siguiente. Y así un poco con todo el mundo. Es como que todos son de una manera muy natural, no andan persiguiendo el éxito o, no sé, grandes homenajes, sino que fueron dándose cuenta poco a poco de que esto iba en serio. También cuando vieron llegar ya a más gente desde otro continente y ya dijeron, hostia, esto iba en serio. También yo creo que no dimensionaban. Claro. Entonces al principio a lo mejor pensaban incluso que era un documental, no que era una película grande.
Pero bueno, fue eso, muy natural, y yo creo que eso fue bueno, que no se lo tomaran con un exceso de responsabilidad ni de ilusión, porque habrían estado más nerviosos. Y pues claro, fue mejor por eso, ¿no? Sí. Con alguien que sí que nos emocionaba mucho al verla, los que la hemos visto. Acaba de sacar un vídeo promocional tu productora, El Pez Amarillo, Sí. De muchas figuras públicas después de ver la película, las reacciones que tienen. Uh-huh. Todo el mundo sale muy francamente emocionado. Yo he tenido la suerte de verla en el preestreno hace no mucho y reconozco que lloré como una magdalena. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees tú que tiene esta película que sin ser terrorista emocional Uh-huh. hace que te conmueva tanto? ¿Tú qué crees, qué crees que ocurre? Pues mira, yo creo que hay algo realmente que conecta con la historia original, que no es nada que haya puesto yo, ni que haya puesto Pepe, ni que haya puesto el equipo, sino que Mauricio tenía mucha pasión, es una persona cuya pasión llega a través de las canciones. De hecho, su música perdura mucho, porque realmente creo que fue un artista y las obras de arte se miden por eso, ¿no? Por el paso del tiempo. Y creo que hay un inmenso dolor también ahí en relación con la historia original, y el amor que hemos puesto para convertir eso en luz y todo lo que hay en juego de esa batalla, de ese sueño que él tenía, de alguna manera impregna la película por todas partes. Y es muy extraño porque escenas que no son demasiado dramáticas, mucha gente me dice, es que me he puesto a llorar en sitios que no lo esperaba, ¿no? Es verdad. Y creo que es por la conexión con una historia original y que esa energía está en la película. O sea, yo creo mucho en el alma y creo en que hay algo más allá de las imágenes, que las imágenes que construyes están llenas de una vibración que en este caso es como la punta del iceberg de una historia que se hunde en las profundidades de hace 30 años. Sí, porque además ocurre algo que es curioso, ¿no? Que precisamente yo creo que, a diferencia de lo que ocurre cuando claramente van a hacerte llorar, y lo consiguen a veces, aunque sea una película terrible, Uh-huh. si te quieren hacer llorar, pueden hacerlo. Ocurre que en esta película la gente llora mucho en los títulos. Cuando ya ha terminado la película, como que no se puede contener, ¿no? Y la gente está ahí, le preguntas, ¿no? Y es como que no sabes qué ha pasado, pero te ha emocionado, ¿no? Toda la historia, ¿no? Todo lo que ha ocurrido. Eso es muy curioso porque me mandó un email una chica que la había visto en San Sebastián y me dijo, me pasé media hora caminando por San Sebastián y no podía parar de llorar, ¿no? Eso es algo muy llamativo. Y con algunos de estos músicos, en concreto me acuerdo, Mikel Erenchun y Jairo Zabala, terminamos la entrevista, les preguntamos, y en ese momento, aunque no habían llorado abiertamente, ahí es cuando decían, es que no sé qué me pasa, no puedo hablar. Sí, y yo creo que es una especie de catarsis que se da en la película, de liberación de una historia muy oscura y no sé, se convierte en luz y es un llanto como de alegría, algo así. Es más, la parte que a lo mejor podría ser más dramática y tal, como que no la expresas así como muy, tampoco quiero hacer spoiler, pero como que tampoco hace mucho hincapié en eso precisamente, ¿no? Claro, Mauricio era una persona que obviamente tenía una sombra y un dolor y lo expresa en sus canciones y su trágico final tiene algo que ver con eso, pero él era sobre todo vitalista y miraba hacia la luz, y así hemos enfocado el trabajo con Pepe, con el protagonista, ¿no? Que todo el tiempo hubiera una búsqueda de la luz, de que el canto sea una manera de comunión. Preparábamos mucho la película con arquetipos, es decir, qué personajes hay implícitos dentro de Mauricio Aznar, ¿no? Y uno era el Quijote, como una persona que tiene un sueño. El Quijote perseguía en la Edad de Oro, desfacer en tuertos, ¿no? Como toda esa nobleza, ¿no? Del caballero. Y por otra parte había una parte como crística de yo tengo un mensaje de otros mundos que intentar transmitir, un mensaje mágico de un lugar donde todavía los cuentos no son cosa de niños, donde se habla, pues, ese personaje de la Telesita. Bueno, hay muchos personajes folclóricos de Argentina que él viene aquí con ese deseo de, digamos, evangelizar, ¿no? Y todo eso va en esa línea de tener una misión, y eso es mirar hacia adelante, no es mirar hacia detrás, no es focalizarnos en el dolor, en la infancia dolorosa, en otra serie de cosas que preferimos omitir. Sí, yo creo que al final en cualquier artista algo de eso tiene que haber, ¿no? Claro. Al final. Sí, al final la música siempre es una manera de transformar en algo bonito a veces otras cosas, ¿no? Canalizar, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué le preguntarías a Mauricio Aznar si tuvieras la oportunidad de verle? Algo que te haya quedado como alguna duda de su persona, de su ser, que no hayas sabido resolver. Es que no tengo ninguna pregunta. Me pregunto algo yo, pero es una pregunta como imposible de responder. Me pregunto muchas veces hacia dónde habría ido después, ¿sabes? No tengo la sensación de que haya un gran misterio por resolver, aunque los hay, porque no querría esas respuestas, ¿sabes? Por ejemplo, hay muchas cosas alrededor de su final, de qué debió sentir los últimos días. Todo eso creo que es bueno que forme parte de su intimidad, no se lo preguntaría. Pero sí me encantaría que hubiera seguido su vida, y me pregunto si habría seguido en el folclore argentino, habría vuelto a hacer rock and roll, habría ido hacia la música cubana o habría terminado recorriendo Japón como Atahualpa Yupanqui para conocer los cantos, ¿no? Es como... Eso me lo pregunto yo, pero es una pregunta que al final la realidad se impone y la realidad es como es. Eso no pudo ser de otra forma. ¿Crees que le hubiera gustado la película? Yo creo que le habría encantado la película. Estoy seguro, sí. Esa pregunta es verdad que durante mucho tiempo me bloqueaba. Y se la pude hacer a un hermano de él, que también falleció, y me liberó mucho de esa presión. Me dijo, mira, Mauricio, ya el hecho de que tú estés tocando la guitarra, yendo a Santiago del Estero, viviendo cosas, si la hicieras con pasión le daría igual que fuera de una forma o de otra. O sea, lo único que querría es que pongas alma, corazón y vida en lo que hagas, y él estaría feliz de haber desatado viajes, ¿no? Y realmente eso ya me dejó muy tranquilo. Y te aseguro que pasión, corazón, yo y un montón de gente que nos ha rodeado hemos puesto toda. Doy fe, que la he visto. Y he seguido además todo el camino desde el principio casi. Bueno, ahora quiero hacerte una cosa que solemos hacer en este programa, y es que te voy a hacer una rueda de reconocimiento. Uh-huh. Te voy a lanzar algunos nombres y tú en poquitas palabras me dices que te sugieren, ¿vale? Uh-huh. Allá voy. Atahualpa Yupanqui. Es Yoda. Total. Carlos Carabajal. Un autor que mereció más reconocimiento. Peteco Carabajal. Un genio absoluto. José Antonio Labordeta. Un sabio. Enrique Bunbury. Una voz que desde Aragón ha llegado al mundo entero. Cas, la chica más guapa de la ciudad. Un mito y alguien que inspira a mucha gente a comprar flores. Gabriel Sopeña. Un fiel escudero. Pepe Lorente. El mejor actor que he conocido. Pedro, su hermano. Una pieza sin la que toda esta historia no existiría. Inge Müller. La persona que me ha hecho el mejor regalo que me han hecho en mi vida. ¿Más birras? Una banda que a toda una generación nos lo ha hecho pasar muy bien. Almagato. Los que conservan el legado de Mauricio en la actualidad de la manera más pura. Mauricio Aznar. Mi mayor referente. Bueno, antes de esta película, ha dicho que es tu primera película, pero yo he de decir que has hecho ya unos cuantos cortos, has estado nominado varias veces a los Goya. Con esta película todavía no se ha estrenado, pero ya ha estado en varios festivales, San Sebastián, Mar del Plata, te ha llevado premios San Sebastián. Entonces, esto va como un tiro. No sé si esta pregunta quieres responderla ahora porque estás muy centrado en esta película, pero ¿hay algún proyecto ya en tu cabeza de cara a futuro? No, solo sé que me gustaría hacer algo que sea lo opuesto a una película. No me gustaría nada hacer una carrera de películas parecidas como hacen a lo mejor algunos directores, sino que me gustaría hacer cualquier cosa menos una película sobre un músico, sobre un rockabilly que se va a Argentina. Hombre, eso estaría raro. Sé que haré algo totalmente diferente, pero no estoy teniendo ningún tiempo de momento para pensar en eso. Estamos muy focalizados en la promoción. Vale, no me lo quieres decir, pero hay algo ahí en tu cabeza. No, realmente no. Bueno, a ver, no sé exactamente cuándo se saldrá este programa, pero saldrá en torno a
al 23 de febrero, que es cuando se estrena por fin esta película. Sí. Y entonces dime dónde la vamos a poder ver. Bueno, estará en salas de toda España. Cada persona de cada ciudad que busque su cine más cercano, y es muy posible que esté porque sale con más de 80 copias. Y lo que sí animamos es a que la vean lo antes posible, porque estas películas que no tienen una dimensión promocional enorme como las de Hollywood, depende mucho su suerte de que los primeros días funcionen. Y además es una película que estoy seguro que por el boca a boca va a funcionar, así que animaría mucho a la gente a que la vea pronto. Pues nada, muchas gracias por venir. Es un gustazo para mí. Igualmente. Espero que para ti no haya sido muy incómodo. No, en absoluto. Y bueno, toda la alegría del mundo, que te dé muchas alegrías esta película. Gracias por hacerla. Y gracias por venir a echar un rato con nosotros. Pues muchísimas gracias. Desde aquí instamos muchísimo a ir a verla. Es verdaderamente hermosa. Y nada, nos vemos en el próximo encuentro. Recordarles que es tiempo de abrir fisuras, ahora o nunca, siempre. Salud. Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido? Bueno, pues... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? Se puede decir que... había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje, sobre todo el paisaje humano, ¿no? ¿Don Carlos? Y encontré un lugar donde la música es todo. Es como la fuerza, ¿no? En la guerra de las galaxias. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar. Y bueno, por mi decisión a la vuelta, muchos me han acusado de traidor. Por la locura que me he propuesto hacer. Pero para mí, apuesta por el rock and roll lo que significa realmente es intentar ser cada día un poco más libre.